vamos a ir ahora a lo que es, yo diría, un tema que, por supuesto, si bien ha transcurrido y transcurre en Chile, abarca y tiene una clara dimensión continental. Para entender más de esta cuestión está Daniel Iboscús, es consultor político, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Daniel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Igualmente, igualmente. Bueno, no hubo encuesta que pudiera ver, prever o siquiera proponer lo que estaba pasando en el ánimo de los chilenos, ¿no? Sí, la verdad que, a ver, en primer lugar lo que se nota es que hay un descontento y una caída en la popularidad, no solamente de Boric, sino de todos los presidentes que han ganado producto también del descontento durante la pandemia. Pensemos que hubo 9 elecciones presidenciales desde el inicio de la pandemia en América, y en las 9 perdió el oficialismo. Y todos esos oficialismos, además, después de haber ganado, han tenido problemas de liderazgo, de sostenibilidad, de credibilidad, de confiabilidad en la gestión. Y el caso de Chile, recordemos que Boric viene de voto genuino de haber sacado 23 puntos en primera vuelta, que logra ganar porque enfrente estaba la derecha y fue haciendo alianzas estratégicas muy interesantes, pero que rápidamente también empezó a tener problemas. Y querer imponer una nueva constitución con reformas a una constitución donde se es inflexible y no se logran con los consensos necesarios, bueno, claramente recibió un revés en las urnas, y que para todos los analistas iba a estar 60-40 en contra, ¿no? Esos eran los números. Algunos, los más favorables, creían que por ahí podía haber una diferencia de 10 puntos, de 8, pero claramente era un rechazo hacia un cambio que los chilenos no estaban de acuerdo. Sí, sí, claramente. Ahora, lo cierto también es que, por ejemplo, el revés fue brutal en la provincia de Magallanes, donde históricamente a la izquierda le ha ido muy bien. El resultado muy sorprendente digamos, en Santiago de Chile, donde hay 10 puntos escasamente de diferencia a favor del apruebo, que parecía que era como el núcleo, ¿no? Me parece que a los chilenos le han estado pasando otras cosas, aparte del enojo frente a este texto constitucional. Sí, sí, por supuesto, las expectativas. Recordemos que a un mes de haber asumido el nuevo presidente Boric, que sería lo que se denomina la luna de miel entre el ganador de una elección y su electorado, rápidamente cayó 20 puntos de popularidad solamente en un mes. Está complejo, ¿no? Y la verdad que eso genera quiebres, genera descontento, la incertidumbre, no encontrar el rumbo económico. Y cuando uno genera expectativas mayores a lo que verdaderamente puede generar cuando le toca gobernar, es un problema. Por eso siempre decimos que hay que tener una administración de las expectativas. En momentos difíciles muchas veces quieren sobredimensionar expectativas creyendo que la sociedad va a entrar y va a acompañar determinados procesos, pero los golpes son más fuertes, los golpes son más duros. Si uno no sabe administrar las expectativas, después de un tiempo claramente la sociedad empieza a marcar un rechazo, a dar la espalda, a enojarse aún más, a buscar alternativas, a darle espacio a los outsiders. La sociedad siempre sale por algún lado frente a este tipo de fenómenos. Y tengamos en cuenta que el hartazgo con los partidos políticos, bien asociado, es mucho más simple la lectura, ¿no? Si los partidos políticos, cuando acceden a través de sus representantes al gobierno, le solucionan los problemas a la gente, habría nuevamente una conjunción y un enamoramiento de la sociedad con los partidos políticos, pero esto no sucede. Sí, bueno, hay un estado de decepción. Creo que esa misma decepción es la que ha llevado a Petro a la presidencia de Colombia, ¿no? Es decir, una historia de dos partidos que ha atravesado toda la vida colombiana en los últimos 70 años y que en general para la ciudadanía no deja de ser motivo de frustraciones y de ver escándalos económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, el caso de Colombia es interesante porque
la izquierda no había gobernado nunca en la historia del país. Y después de un hiperpresidencialismo, porque aunque no ocupaba el lugar de la presidencia, era quien organizaba y definía los candidatos que llegaban a ser presidentes, el expresidente Uribe, que por la ley ya no podía volver a presentarse. Entonces, generó un descontento muy grande a partir de hechos que sucedieron de gravedad extrema, ¿no? Los falsos positivos con pobres disfrazados de guerrilleros para asesinarlos y hacerlos pasar como guerrilleros y tener ascensos en la estructura militar. Barbaridades, atrocidades pasaron que obviamente permitieron a la izquierda acceder por primera vez en la historia al poder y Petro encabezar un proyecto que recordemos que en segunda vuelta, con todos estos problemas, con todos estos líos, sacó 50, no llegó a 51%, 50, y algo, ¿no? Hay una elección hiperajustada. Pero esto marca las sociedades polarizadas, que lo vemos en Argentina, lo vemos en Ecuador, lo vemos, bueno, ahora en aprobar o desaprobar en Chile, lo vemos en gran cantidad de países de nuestra región, y que estos generan escenarios de tensión, ¿no? De ir hacia los extremos cada vez más fuerte, y que fuera de esos dos extremos no exista nada. Sí, bueno, lo que ocurre es que hay de alguna manera tendencias culturales profundas muy dominantes en todas las sociedades, ¿no? Digamos, es inexplicable, por ejemplo, que en Estados Unidos no aparezca una tercera opción y que quien quiera armar una tercera opción siempre haya fracasado, cuando evidentemente republicanos y demócratas parecen perros que se muerden la cola todo el tiempo, ¿no? Sí, ahí se hace un sistema hiperconsolidado de bipartidismo. Podríamos asociarlo a cuando en Argentina estaba el radicalismo y el peronismo más consolidados, pero es cierto que siempre había una tercera fuerza que alguito sacaba, ¿no? Que algo lograba de representación. Bueno, ahora en Argentina nuevamente después de 6 años tenemos la Cumbre Mundial de Comunicación Política el 19, 20, 21 de octubre. Vienen más de 300 especialistas que han trabajado en campañas electorales a lo largo de estos 2 años, que es el punto donde vamos a poner el foco, donde vamos a poner el análisis, qué está pasando en las sociedades, cómo actúan los partidos, por qué los liderazgos que se consolidan son los más extremistas o los que tratan de confrontar, cómo las campañas se han asociado mucho más, lamentablemente, ¿no? Por supuesto, en vez de apoyar proyectos, ideas, mucho más al odio hacia el que está enfrente. Bueno, estos son los temas que vamos a estar tratando en la Universidad Católica Argentina en muy pocos días, ¿no? Tenemos una gran expectativa porque creemos que no solamente hay un interés, que casi está el cupo ya completo, más de 3.000 personas van a participar del evento, y abrimos la parte híbrida, donde de manera digital, también con una plataforma y poder ver las 5 o 6 conferencias simultáneas durante 3 días de cualquier parte del mundo, porque vemos que hay un nivel de interés, de participación, inclusive de exponer qué está pasando en cada uno de los países, que vuelvo a decir, hay muchísimos puntos en común cuando nos ponemos a hacer un análisis profundo en toda la región. Sí, bueno, yo diría que sí, en la región hay temas que son de la conducta humana, ¿no? A veces me parece que nos bajamos mucho el precio por la historia que tienen nuestros países, pero hay puntos en común de la conducta humana. Te quería preguntar, ya que están en este predicamento y esta cuestión global, vos citaste la palabra odio. ¿Vos crees que en la Argentina realmente hay odio? ¿Vos crees que lo que pasó el viernes con Cristina tiene que ver con el odio? Yo no podría determinar por qué pasó lo que pasó el jueves con Cristina. Lo que sí creo que hay niveles de odio muy altos, sí, sin ninguna duda. No tengo ninguna duda a partir de cómo se instrumenta el voto y cómo se instrumenta el discurso político. El discurso político que tiende a la confrontación y a poner, ya no en términos de adversarios, sino de enemigos, del demonio enfrente, ¿no? De la demonización del que está enfrente. Y cuando digo eso, lo digo en todo sentido, para un lado y para el otro. Si analizamos el discurso político de cada uno de los sectores, nos vamos a dar cuenta
que hay un nivel de violencia discursiva y que la sociedad toma partido de manera fuerte. El jueves, este jueves, esta semana, vamos a estar en Mar del Plata presentando la Cumbre Mundial de Comunicación Política en la Universidad FASTA, y uno de los temas centrales que vamos a abordar es, junto a la investigadora Sheila Bilker, es el comportamiento social y la composición de esos niveles de, podríamos hablar de disgusto, de bronca, que estamos viviendo, y no tenemos que creer que es patrimonio argentino esto que estamos viviendo, ¿no? Pasa en toda la región. Decía el día de ayer uno de los el tema que podríamos hablar que sí es patrimonio nuestro es la palabra grieta, pero después va cambiando de nombre, pero es hiperpolarización, es contraste, va cambiando según el país, pero los sentimientos son muy similares. Sí, no, eso es, yo lo de la grieta lo considero una soncera criolla. Las divisiones están en todas partes. Vuelvo al mismo ejemplo. La guerra civil más brutal que conocieron las Américas se dio en Estados Unidos entre la Unión y los Confederados, y cuando uno mira las cosas que pasan en algunos estados norteamericanos todavía no se cerraron las heridas, ¿no? Sí, las sociedades tienen divisiones del origen de la conciencia humana. Eso, no sé si alguna vez va a cambiar. Tiene que cambiar la condición humana para que eso cambie, no la política. Sí, y sobre todo si además de manera permanente uno alimenta, ¿no?, esa división, porque además también la división y la hiperpolarización trae, si cruzáramos la economía con la política, trae rentabilidad electoral. A mayor polarización hay personas que se benefician y líderes que se benefician, y a menor polarización o una estabilidad mayor hay otros que se consolidan. Entonces cada uno también hace su juego. Sí, sí, obvio, pero bueno, insisto, yo creo que todo eso es parte de la condición humana. Si no cambia la condición humana, nos seguiremos repitiendo, pero está bueno poder plantearse y reflexionar sobre esto. Daniel, gracias, buena jornada, y cuando estés, buena estadía en Mar del Plata, muy amable. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Bueno, seguimos en un instante. Este era Daniel Iboscús, estar en este tema, en este predicamento, me pareció que era interesante ponerlo como un aporte.